indicador muy bajo o muy alto que no se habían imaginado o alguna propuesta innovadora que se les ocurrió. Conversan primero acá y el resto... Sí. Pará, no se escucha. Bueno, yo tiro. Nosotros, en realidad, una cosa que nos llamó la atención que nos pasamos de 40 puntos en todas las evaluaciones que hicimos. Nos pareció que estábamos haciendo una calificación de Miss Universo y realmente no llegamos a nada. No sé, nos llamó un poco la atención, no pasamos mucho e incluso algunos tenemos cero. No nos pareció que fuera porque fuéramos pesimistas en realidad, fue la realidad que vimos. En el caso nuestro, en la mesa, o sea, de estos temas era capaz lo que menos sabíamos, ¿no? Lo que menos estábamos informados, pero también nos pasó muy parecido a ellos que hay bastante puntaje, básicamente en la parte financiera, ¿no? Capaz que más fuerte, por favor, que yo. Sí. No escuchan, bueno. Quiero decir que nos pasó medio parecido a lo que es la mesa de ellos. Nos dio muy bajo el puntaje, básicamente en la parte financiera. Nosotros también. Tal vez era porque desconocimiento de algunas cosas. Después nos pareció también el tema de los instrumentos, que los pocos instrumentos de control, básicamente, más que de proyecto, de gestión, instrumentos de controles en hechos, ¿no? O sea, por ejemplo, medir lo que son ¿cómo decir? La contaminación del agua, ese tipo de cosas. Y después, no mucho más debido a eso. Tal vez era la mesa que menos sabíamos de estas cosas. Sí, nosotros con lo de la caridad nos llamó la atención. Ahí te veo un 60 puntos. No, ahí pasamos, estaba mirando si pasamos, uno llegamos a 60. Llegaron a 60 puntos en uno, de monitoreo de disponibilidad de agua, pero ahí nos surge la duda de por qué no está incluido la calidad de agua. Porque en otro lado está, pero solamente pensando en el control de la contaminación, pero uno puede medir la calidad si estás pensando solamente en problemas. Ahí habla de la disponibilidad. Claro, como pensando más en general en diversión. Como que está media parcializada esa pregunta. Y en disponibilidad llegamos a 60. Sí, como que es verdad que esta parte del formulario ya empezamos a caer en picada, ¿no? Pero las causas, ¿no? O sea, él nos decía, tal vez nos faltaba información y por eso no pudimos puntear, o son temas de esto, de que no hay desconocimiento o alguna otra razón. No, nosotros creo que información, bueno, por supuesto que cualquier mesa siempre no tiene todo el conocimiento de la información, pero creemos que más o menos el panorama en algunos aspectos lo manejamos y realmente me parece que es una realidad que hay que asumir. Hay muchas cosas que se están queriendo hacer. Encontramos muchos ejemplos, algunos ejemplos de que tenemos en vía de acuerdos para hacer tal cosa, acuerdos para hacer tal otra, pero no los tenemos firmados. Entonces, como que hay cosas que en la línea se están trabajando, pero hay poca concreción. Por lo menos para lo que indica acá, ¿no? Sí. Capaz que yo no estuve en la mañana, pero en la parte de políticas y eso capaz que estaba más avanzado. Seguramente, sí. Pero esto que es más apunta a la gestión, por lo menos me parece o nos parece, da la impresión de que ahí venimos medio rezagados, ¿no? Claro, como que en la parte de instrumentos y financiación es la más debilidad, ¿no? que se tiene. Y una cosa interesante que yo hacía como memoria así del Plan Nacional de Aguas, que más o menos cubre casi todos los ítems, ¿no? De que si no está hoy en día desarrollado, está previsto. Entonces como que te da un buen marco que te puedes mover ahí como un marco
Bueno, desde nuestra mesa algunas reflexiones particulares y alguna global. En particular, con respecto a los instrumentos y al financiamiento, creo que como que en todas las cuestiones de política pública a veces pasa que hay como un delay entre que se toma la decisión, en que esté la voluntad política, ¿no?, desde el gobierno para trabajar en determinados temas, en este caso para la gestión integrada de recursos hídricos, hasta que luego de que se toma la decisión se destinan financiamiento específico para eso, ¿no? O sea, eso me parece que hay como un tiempo, primero dicen, bueno, tenemos que hacer algo con respecto a esto, como que pasan, no sé si unos años o bueno, un periodo en cualquier tema de política pública. Entonces, en este caso capaz que se ve reflejado, y es un poco lo que decía Viveca recién, se han hecho un montón de cosas, capaz que falta un financiamiento un poco más específico en distintos aspectos para trabajar en la gestión integrada de recursos hídricos. Después, en cuanto a los instrumentos, conversamos sobre uno que es el intercambio de información y bueno, y ahí un poco lo que decía Luis también, estamos como con una piedra fundamental desde la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, estamos impulsando la creación de la Infraestructura Nacional de Datos para la Gestión Ambiental, que es la INDAGEA, que es una cuestión interinstitucional que, bueno, que una vez que esté implementada es un proyecto que obviamente es a largo plazo, pero que va a permitir justamente eso, el intercambio de información, que esa voluntad desde lo político y desde las instituciones está, desde los distintos sectores se genera mucha información que sería bueno para gestionar el día a día desde cada uno de las distintas instituciones, distintos ministerios, distintas direcciones, pero que por más que esté la voluntad cuesta aún ese intercambio por distintas barreras, que una de ellas es la técnica, ¿no? O sea, cuestiones de que la información está en distintas bases de datos, en distintos formatos, que no hay una cuestión como más transversal. Bueno, ahora a través de la INDAGEA se supone que eso se podría lograr en ese proyecto. Bueno, y después una reflexión como más global de todo el taller. Nos parece que fue una instancia, que está siendo una instancia muy productiva, de mucho intercambio y que logra el objetivo con el aporte de las distintas mesas. La conformación de las mesas fue, por ejemplo, lo que pasó en nuestra mesa, que si bien éramos todos de gobierno, no había de sociedad, de los usuarios, en principio dijimos, somos todos gobiernos, pero después vimos que había del interior, ¿no?, de las intendencias, de la administración central, en nuestro caso de presidencia y de los ministerios, o sea, realmente se hicieron distintos aportes con distintas visiones y bueno, si eso más o menos fue pasando en las otras mesas y todo eso se pudo ir plasmando, nos parece que la dinámica realmente lleva a que se cumpla el objetivo de que podamos tener el formulario completo con una buena visión de los distintos partes, de los distintos sectores, de las distintas instituciones. Así que bueno, por mi parte felicitar la iniciativa. Entonces, lo que estamos ahora es compartiendo lo que pasó en las mesas. Ese es el foco de esta conversación y la invitación es, si alguien más nos quiere contar, que se acerquen a esta mesa. Alguien puede quedarse, puede irse, pero la idea es más percepciones. Esta mesa nadie compartió, ¿no? Qué bonito, ¿qué tal? O que vaya. Lo que quiero destacar es un poco lo que en el tema de financiamiento nos pasó, digamos, en el grupo, digamos, que discutimos un poco hasta la parte conceptual de esto, digamos. El financiamiento que nos están consultando es sobre grandes rubros, sobre rubros que denominan infraestructura que incluya las estructuras duras, ¿no? Por ejemplo, presas, canales, estaciones de bombeo, control de inundaciones, y después también las asignaciones de fondos para los recursos hídricos que incluyan varias categorías presupuestales en distintos documentos de inversión. Lo que sucede desde hace mucho tiempo y hasta ahora es que el financiamiento para el tema de recursos hídricos no está, digamos, diferenciado. Está metido en bolsas generales,
a veces dentro de una bolsa de medio ambiente, y bueno, ahí, digamos, se va sacando dinero en función de las necesidades que establecen, digamos, las autoridades. Y eso va en contra, digamos, de lo que es la planificación, de la gestión integrada de los recursos hídricos o cualquier tipo de planificación. No saber o no conocer la disponibilidad de dinero para hacer, digamos, lo que se quiere planificar, digamos, bueno, es una limitante muy fuerte. Y acá surge también, digamos, cuando empezamos a puntear, bueno, pero ¿cuánto punteamos, digamos? Estábamos en niveles bajos realmente, ¿no? Digamos, terminamos en dando 10 puntos. Porque la infraestructura, digamos, se construye, digamos, bueno, la intendencia cuando viene el momento de sequía construye cosas y hace pozos, otras instituciones también lo hacen, el MTOP, digamos, en el ámbito del MTOP, digamos, quedaron toda la parte de obra hidráulica que aquí cita como necesaria para la planificación de la gestión integral de los recursos hídricos. No la tiene INAHUA, digamos. Entonces, la planificación está en entidades, digamos, descoordinadas en cierta manera, porque las obras hidráulicas relacionadas a la planificación están en otro ministerio que no tiene nada que ver con el ministerio que lleva la planificación de los recursos hídricos. Entonces, si bien originalmente este rubro, casi en la previa que hicimos nosotros en INAHUA, digamos, no punteamos porque nos costó una dificultad muy grande de hacerlo, en esta tormenta de ideas, en nuestro grupo, digamos, bueno, logramos intercambiar ideas y llegamos a niveles bajos de puntuación. Pero creo que en el futuro, una recomendación, y probablemente lo que habría que hacer, es que tiene que comenzar a identificarse en los presupuestos quinquenales los rubros específicos para monitoreo, para la planificación de gestión integrada, si es que se quiere dar individualidad y, digamos, y avanzar en el tema, y no estar escondidos esos temas dentro de rubros globales, digamos, de lo que es el presupuesto del ministerio en particular o de los otros ministerios. Eso es lo que quería comentar. Estamos entonces ahora hablando de financiación. ¿Alguna otra mesa tiene algún aporte, alguna idea, algo que les surgió en las mesas que tiene que ver con este tema? ¿Algo más para compartir? Cansado, me parece. No, pero hay que levantarse. Hay que levantarse. Bueno, simplemente cuando se habla, justamente la compañera que hizo una referencia a ese manejo de la información, yo creo que cuando se maneja información, se recoge información, se tiene redes de monitoreo, toda esa información hay que ponerla a disposición del público. Yo sé que a veces hay que filtrar, hay que brindarla con cuidado, muchas veces se malinterpreta, pero nosotros desde UTE tuvimos un proceso en el cual a través de la página web transparentamos toda la información de operación, de las centrales, de nuestra red de monitoreo. Está toda la información disponible de forma permanente. En un principio pensamos, esto va a ser un lío, pero a lo largo de los años, no es tan lejano tampoco en el tiempo, pero a lo largo del tiempo disminuyeron los pedidos de información puntuales vía expediente o vía email, que muchas veces nos sacaban mucho tiempo de trabajo permanente, ¿no? de trabajo de operación, y entonces al final resultó positivo. Incluso resultó positivo para la gente que utilizaba la información y resultó positivo para nosotros también, porque disminuyó el volumen de tiempo que tenemos que dedicar a preparar información. Simplemente que cuando hablamos de eso de intercambio de información entre instituciones y organismos, que está bueno que esté ya disponible esa información, que no haya que pedirla, que esté en forma permanente disponible. Creo que la parte que contribuye a la transparencia. No se vaya. No, porque si uno... Ay, te molesto acá. No, era para complementar un poco, seguir lo que estaba comentando Álvaro.
yo noto que en los últimos años Uruguay ha dado pasos importantes que puede no ser evidente, pero uno que hace años que está lo nota y apoyado por lo que es el gobierno abierto, ¿no? que dice que los datos brutos tienen que estar abiertos y accesibles a cualquiera que tenga interés. Yo noto que los líderes de las instituciones se nota el convencimiento de eso, lo noto, es lo que yo veo, en particular en la DINAGUA se está en ese camino. Recibimos la donación de una sala de situación, como le llamamos, de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, y bueno, se está en los primeros pasos, pero en esos primeros pasos es justamente la idea de todos los datos históricos de la DINAGUA y de los datos telemétricos, tratar de ponerlos a disposición a nivel interno, a nivel externo, haciendo acuerdos con UTE, los tiene disponibles, pero bueno, compartir web service, lo mismo con la Convención Técnica Mixta de Salto Grande, y se está en ese camino de abrir, y para mí eso es fundamental, ¿no? Es un logro, un camino que hay que recorrer, y me vine a la pecera porque para apoyar lo que decía Álvaro, pero creo que estamos en ese camino. Y bueno, y relacionado a eso está lo que son compartir datos a nivel transfronterizo, que tenemos la experiencia de haber estado trabajando 5 o 6 años en lo que fue el programa Marco Cuenca del Plata, que durante el proyecto se desarrolló un sistema soporte para la toma de decisión, pero la realidad es que una vez que terminó el proyecto quedó en algo estático, ¿no? Eso muestra los grandes desafíos que hay para que iniciativas de ese estilo, que implican muchos esfuerzos, después tienen que quedar herramientas vivas, ¿no? En todo lo que es intercambio de información no pueden ser una fotografía de 5 años, y entonces es un gran desafío. También compartir que en lo que se refiere a compartir datos hidrológicos a nivel de Cuenca del Plata, hay un esfuerzo de la Organización Meteorológica Mundial con el programa WIGOS, que es integración de sistemas de observación. Ustedes saben que los servicios meteorológicos porque como necesitan conocer la atmósfera y todos dependen de todos, hace años que hay experiencia en compartir datos. En materia hidrológica no ha habido esa necesidad tanto, porque cada uno dice: a mí me interesa mi cuenca y no necesito de las cuencas de los demás. Pero hay un programa que se espera con financiamiento para implementar durante 2018 y 2019 este programa que sería para compartir datos hidrométricos en toda la Cuenca del Plata. Deseo, ¿no? que este proceso no quede, que realmente las autoridades, los servicios hidrológicos de los países lo apoyen y poder empezar a compartir datos a nivel de la cuenca. Sí, yo, Silvana, sobre el tema que estabas manejando, que ya se planteó hoy con el proyecto Guaraní, que se crea todo un sistema de coordinación entre países que desaparece cuando aparecen no están los fondos, aquellos motores de eso. Vos que venís trabajando en el tema, ¿a qué lo atribuís como causa? Porque si están las herramientas, si está la implementación, si los países tienen los datos, ¿por qué se termina cuando se termina la fecha de tope del proyecto? Sí, yo creo que hay mucha cosa que siempre decimos, hay varios que participamos acá en el programa Marco Cuenca del Plata, y uno en realidad no se entiende mucho, porque hay el tema coordinación, hablamos monitoreos, ¿no? Miro allá que está Luis y Lourdes, que bueno, estuvieron involucrados. ¿Por qué no se puede seguir haciendo el monitoreo
conjunto de un punto en el río Uruguay. Si en verdad Uruguay mide y Argentina mide, ¿por qué no podemos seguir esa coordinación? No necesitamos de fondos extras para continuar haciéndola. Es un tema de coordinar. Una simple coordinación podríamos estar los 3 países de la cuenca del río Uruguay monitoreando toda esa cuenca. Y no se hace. ¿Por qué? Digo, hay distintos motivos. Cambio de autoridades permanentemente. Si no es en un país, es en otro, cambia, es volver a empezar, ¿no? Por eso que también veíamos importante en todo el programa Marco la participación de técnicos, ¿no? Porque los técnicos generalmente de las instituciones son más permanentes y son los que pueden seguir después transmitiendo ese espíritu que uno captó durante el proyecto, pero las autoridades generalmente cambian. En Cuenca del Plata también tuvimos la dificultad de que por más que tenemos una institución, ¿no? Un organismo internacional, desde el año 69, que es el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, también es como la variabilidad climática, ¿no? Tiene momentos que tuvo buen funcionamiento, pero actualmente es en una situación de que como que parece que todo desaparece. Y bueno, y esas debilidades institucionales, no sé, yo creo que mucho se podría hacer sin fondos extras, simplemente hablando, coordinando, y obviamente no alcanza que hablemos y coordinemos técnicos, necesitamos que los que toman las decisiones también se sienten y después porque es fácil acordar algo, pero después es llegar a tu oficina y dar las órdenes para que se cumpla, porque si no, tenemos muchos planes de monitoreo conjuntos, pero que quedan ahí, porque después no hay tiempo, hay otras prioridades y quedan a medio camino. Uno de los puntos que quería traer que se discutió en la mesa fue, acá estamos hablando del intercambio de información, pero ahí discutimos sobre la generación de la información. Y uno de los problemas que aparecía, sobre todo en la red de monitoreo, el tema de la falta de recursos humanos y la imposibilidad o la dificultad para la sustitución de aquellos que ya tienen experiencia en la lectura, en la interpretación de los datos. Entonces, bueno, creo que se quería ponerlo porque tiene que ver con recursos, pero también con una planificación a mediano y largo plazo de capacitación de las personas. Sí, a mí me preocupó cuando la gente decía sustitución de técnicos. Reemplazo. No es para sacar a unos y poner a otros, es un reemplazo generacional. Claro, sí. Pero la palabra sustitución puede tener varias situaciones. Yo sabía lo que quería decir, pero... Sí, la necesidad de que haya un tiempo de transferencia de conocimientos, pero esa transferencia de conocimientos tampoco es fácil, porque hay mucha experiencia que tiene que haber un periodo de convivencia importante, de trabajo en conjunto. De salir al campo, entre el que está por reconocer. irse y el que está entrando. Hay mucho conocimiento que no se genera de leer un libro, sino de salir del territorio y observar y bueno, y eso es como... Y transmitir experiencias, transmitir experiencias. Todos los problemas que hubieron se van transmitiendo de a poco, ¿no? Tiene que haber un periodo, yo diría por lo menos un año, por lo menos, 2 años de convivir los nuevos con el veterano, porque es muy valioso. Aportar sobre los dos mismos temas. Uno era el tema financiamiento y un poco siguiendo la línea de pensamiento que decía Roberto, me parece correctísimo lo que él dice. Nosotros veíamos como que, hablando un poco de la instrumentación de instrumentos que existen, pero mejor dicho, de cosas que no están instrumentadas, pero existen, como el canon. El canon está, no todos lo conocen acá y está sin instrumento. Una de las dudas que queda es cuál es el destino, digamos, o a través de dónde fluirían los recursos que podrían venir del canon por el agua. Y entonces irían a rentas generales y de ahí vendrían. Entonces, la forma en que se asignan los recursos
es a través, como dice ahí el formulario, de una planificación que es el presupuesto de la nación. Y de cómo muchas veces no se condice, digamos, las actividades concretas con ese presupuesto. El presupuesto es bastante genérico, no es específico, y si bien nace de una planificación, de una experiencia muy importante anterior, ¿no? de presupuesto del pasado, y que después además es revisable porque hay una rendición de cuenta cada año, cuesta a veces instrumentar algo que se decide hacer a través de obtener recursos presupuestales que vengan directamente hacia ese gasto. No estamos pensando en direccionar de otra manera porque habría que reformar el Estado, pero ese es un punto en el cual cuesta asignar en forma directa un recurso que se obtiene, por ejemplo, del agua, a algo que tenga que ver con un costo, un gasto, que tenga que ver con mejorar la gestión del agua. Y lo otro es lo que estaban tratando ahora. Yo creo que mirábamos y decimos, bueno, tenemos tratados y acuerdos por Río Uruguay, por Río de la Plata, por Laguna Merín, por Guaraní, y es como que quedan estáticos en el tiempo, y lo que uno nota es que como son escritos en otro tiempo, son como muy genéricos, y que aparecen necesidades, como hablar de los temas ambientales, los temas de monitoreo, la necesaria coordinación, la necesaria nivelación de la información entre distintos países. Y eso no está ahí contemplado. Como no está dicho en forma específica, como que queda fuera. Y después depende de las voluntades políticas o de las circunstancias, digamos, que la vida lleva a cada uno de los países a mirar aquel amplio acuerdo con ese lente o con esa necesidad o no. Entonces quizás lo que haya que hacer es trabajar con mucho más grado de detalle en esos tratados, seguirlos ampliando, no reformulando, sino ampliándoles en detalle, y si es posible, que eso sí se puede hacer a nivel técnico, llegar a protocolos comunes, y que después cuando cambien los destinatarios de las sillas de las autoridades, aquello tenga continuidad como han tenido los tratados. Estamos hablando de tratados que tienen muchos años. Tuvimos una de las reuniones del ODS 652 de cuencas y acuíferos transfronterizos, ¿no? Que fuimos analizando cuenca por cuenca, ¿no? Entonces mirábamos el acuerdo del Guaraní. Sí. Y como parte del programa Marco tuvimos un proyecto de 4 años y cuando habla de recursos hídricos en ese acuerdo, yo siempre asumí que esos recursos hídricos también se referían a las aguas subterráneas, ¿no? Cuando tuvimos una reunión con Relaciones Exteriores, el representante de Relaciones Exteriores, él dijo, quien escribió esto no tenía en su mente, nosotros decíamos, vamos a trabajar juntos en aguas subterráneas como parte del piloto y tenemos este marco, pero digo, en verdad era una interpretación que uno estaba haciendo y parece que originalmente no estaba en el espíritu, pero bueno, lo importante es que igual trabajamos en las aguas subterráneas y tratamos de avanzar los dos países. En casi todas las cosas, porque después es como el intercambio de información, hay muchas cosas que hay un intercambio de información fluido, pero no está formalizado en ningún lado. Y depende un poco de que fulano conozca y levante el teléfono. Estos ámbitos son fantásticos porque uno se ve, ¿no? Intercambio. Pero esto estaría mucho mejor si estuviera formalizado. Y yo me voy porque quedan ustedes los mismos. Hay gente que también ha entrado a la piscina. Ahí va. No, mi intervención, un poco también lo que hablamos en la mesa, es la complejidad de la gestión integrada de los recursos hídricos. Es enorme. Yo creo que todos somos conscientes en la totalidad o parcialmente. Y eso nos ha quedado demostrado en la experiencia que mantuvimos. Nuevamente tengo que mencionar, parece que somos los abanderados de la cuenca del río Guaraní por ahí. Bueno, por algo también, mira, quedamos los tres. Y algunos van a ser con un club.
es una pequeña cuenca que no es de las estratégicas porque no es de agua potable, no es de energía eléctrica, pero por su historia de estudios y de proyectos se sigue tomando y se sigue estudiando y estudiando. Y cada vez que avanzamos en los estudios técnicos nos damos cuenta que sabemos menos, o que sabemos muy poco, que hay que seguir, y van surgiendo abordajes diferentes, incluyendo a la población vulnerable del río, más todo el conocimiento físico que es realmente como inabarcable. Entonces, una cuenca tan estudiada como la cuenca del río Guaraní todavía no tiene su plan de gestión integrada de recursos hídricos. Y cuando miramos hacia adelante, siempre decimos todo lo que falta aún para tener un plan de gestión integrada de los recursos hídricos en esta cuenca que ya ha llevado un montón de dinero de estudios. Así que es como una toma de conciencia para lo que significa para el país. Por suerte, cada vez que hay un estudio en esa cuenca es un antecedente para pedir nuevo financiamiento. Y ahora tuvimos una buena noticia, que es que este proyecto quedó preseleccionado para ser financiado por Euroclima Más. Quedó este proyecto de Uruguay entre 11 de Latinoamérica, si no me equivoco, de 200 que se presentaron. Y bueno, y estamos en carrera, o sea, en competencia, todavía falta. Y si logramos ese financiamiento, que es del orden de $900.000, nos va a servir, el objetivo es la gestión de riesgos de sequías e inundaciones, que es una partecita de toda la gestión integrada. O sea que esto es algo interminable y se sigue necesitando recursos humanos, cada vez, o sea, con especialización. Eso de la sustitución de compañeros, Emma, es para los que se jubilan, que lo planteamos con preocupación por toda esa experiencia que en 18 meses, ¿cuántos compañeros son más o menos que se jubilan? 5 o 6, y en un plantel técnico reducido es mucho. Entonces, bueno, tenemos desafíos por delante. Bien. Gracias. ¿Hay más, algún tema más que haya quedado? Les cuento cómo sigue para ver qué les parece. Son 4:20, tenemos el redondeo por parte de... Tenemos un café servido, pero capaz que hacemos todo el bloque de cierre y después nos tomamos el café. No sé, lo pongo...